Bien, en la presentación no puse la lectura en esta mañana, pero sí que me gustaría comenzar en esta mañana leyendo juntos de Mateo 24 y leeremos pocos versículos, pero quiero que leamos juntos del 15 de capítulo 24 de Mateo 24, versículo 15 hasta el 22. Vale, del 15 hasta el 22. Vamos a leer juntos estos versículos. Dice así: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la hoz no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas. Bien. Orad, vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, ese pasaje es el comienzo de lo que nosotros vamos a ver en el mensaje de hoy. Estamos en este tiempo, pues pasando por ese último discurso que nos da el Evangelio de Mateo. Es el último gran discurso de Jesús y lo llamamos el discurso desde el Monte de los Olivos, porque como vimos, Jesús saliendo del templo sube al Monte de los Olivos y mirando hacia atrás, hacia el templo, los discípulos comentan esa vista preciosa del templo desde el Monte de los Olivos, y sin embargo esa visión es totalmente diferente de la visión que tiene Jesús de Jerusalén en estos momentos. ¿Recordáis? Jesús contempla toda la hipocresía que está en ese templo y Jesús advierte a los discípulos: viene un día en que no quedará ni piedra sobre piedra. Y ese es el comienzo de ese gran sermón, con estas dos preguntas que lanzan los discípulos. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá? Y específicamente aquí Mateo nos da dos preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y en segundo lugar, ¿qué señal habrá de el fin del siglo? Ahora, cuando miramos esto, recordamos que esa palabra venida, o sea, en nuestra traducción, automáticamente entendemos que Jesús se va a algún sitio y Jesús viene otra vez, que efectivamente es verdad. Jesús estaba a punto de subir al cielo y que luego iba a volver. Problema: los discípulos, cuando Jesús fue crucificado y puesto en la tumba, vinieron para abajo, porque para ellos se había acabado todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo que le preguntan sobre su venida? Y lo que debemos entender es que esa palabra venida, traducida aquí, se podría entender más bien como su aparición. O sea, ellos entendían que Jesús ahora era el humilde rabino desde Galilea, o sea, el hijo del carpintero. Pero en un momento Jesús iba a venir, en el sentido de presentarse como el gran Mesías, que ellos habían reconocido que era y que él mismo también había reconocido. Por lo tanto, estaban esperando ese momento en que Jesús tomara el trono de su padre David y se manifestara al mundo como el gran Mesías, el Cristo. Entonces preguntan: ¿cuándo te vas a manifestar de esta forma? ¿Y qué señal habrá de ese fin del siglo? Entienden que no todo va a continuar como está hasta ahora, sino que va a haber un momento y el fin del siglo llega. Entonces preguntan: ¿qué señal? Y si recordáis, la semana pasada hablamos de ese concepto de una señal. Y dijimos que una señal es un evento que demuestra la veracidad de una profecía o declaración.
Por lo tanto, estaban buscando algún evento que marcaría y daría confirmación que efectivamente todo lo que Dios estaba a punto de hacer se iba a hacer, que Cristo iba a reinar y que Dios iba a concluir ese tiempo, ese siglo. Por lo tanto, muy buenas preguntas y el sermón empieza a tratar esas preguntas. Y lo que vimos la semana pasada es, cuidado, hay muchas cosas que van a pasar, pero no son señales. El fin no llega todavía. Si recordamos, habrá guerras, rumores de guerras. ¿Estamos ahí ahora? ¿Habéis mirado las noticias? Hay mucho a hablar de lo que podría pasar en estos próximos años. ¿Qué pasa? ¿Estamos en el fin del mundo? Y dijo Cristo, no, todavía no. Pero vamos acercándonos más y más, porque estos son dolores. Esos son como los dolores de parto que van aumentando en intensidad, que nos dicen que vamos acercándonos más y más. Pero ¿cuál es la señal de esa manifestación de Cristo y la señal del fin del siglo? Pues entramos en una primera señal que tenemos aquí. He puesto aquí la señal de la venida o la aparición de Cristo en el versículo 15. El versículo 15 nos habla de un evento que es desde el Antiguo Testamento, un evento profetizado, una abominación desoladora. ¿Qué es esto? Esta abominación desoladora. Bueno, podemos volver atrás al libro de Daniel y leer de esta abominación desoladora. Y lo que encontramos es que el libro de Daniel nos prepara una profecía que realmente es uno de los ejemplos más increíbles de profecía en toda la Biblia. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Es curioso notar esa conexión entre los libros del Antiguo Testamento. Daniel está en Babilonia, Jeremías había escrito en Jerusalén y sin embargo Daniel lee el libro de Jeremías y dice, esa es palabra de Dios. Y en Jeremías Dios había prometido 70 años de cautiverio y Daniel, que es un hombre mayor en estos momentos, dice, espera un momento, yo vine aquí cuando tenía 14 años, 15 años, 16 años por ahí. Ahora tengo 84, 85. Es que si Dios ha prometido 70 años, los 70 años están ya cumplidos. ¿Qué pasa aquí? Qué bonito, ¿no? De eso de mirar la palabra de Dios, ver lo que Dios promete y llevarlo a Dios en oración. Deberíamos hacerlo. Y Dios contesta y dice, sí, Daniel, pero quiero hablarte de otro 70 en la Biblia. ¿Qué es? Dice, hay 70 semanas preparado para mi pueblo. Ahora, no tenemos tiempo de entrar hoy en todo lo que enseña Daniel sobre las 70 semanas. De hecho, lo hemos hecho en varias ocasiones, incluso creo que el año pasado miramos la profecía bíblica los miércoles y entramos un poco otra vez en ese tema de 70 semanas. Si quieres ver más, yo puedo compartir contigo lo que hemos hecho en varias ocasiones en cuanto a esto y puedes estudiar más. Por supuesto, también hay mucho en Internet, aunque hay que tener cuidado con no todo lo que se publica en Internet realmente merece la pena. Pero en estas 70 semanas entendemos que una semana son 7 años y por lo tanto empieza a hablar de 69 semanas y dice, después de 69 semanas, desde la reconstrucción de Jerusalén, vendrá Mesías y Mesías será cortado. Bueno, empezamos a decir 69 por 7, no sé cómo lleváis vosotros el tema de la matemática, pero bueno, 70 por 7 son 490, menos 7 son 483. Ves que yo no soy muy bueno de la matemática, pero bueno, hay siempre truco para llegar. Si tomamos estos 483 años y lo añadimos a la fecha en que se dio el mandato para volver a construir a Jerusalén, nos situamos en el año 30 después de Cristo. Eso no es un accidente. Eso es
tan increíble que los que no quieren creer la Biblia, la única explicación que tienen es decir, bueno, Daniel no escribió esto. Es que vino alguien detrás y lo añadió al libro de Daniel y lo puso ya en el año 30, o sea, pero la verdad es que es absurdo decir eso, porque tenemos copia, o sea, sabemos que el libro de Daniel fue traducido al griego mucho antes del tiempo, o sea, no hay forma de explicar eso más allá de decir, Dios dijo proféticamente lo que iba a ocurrir y ocurrió en el mismo año que lo había propuesto. Ahora, la última semana es la semana que realmente nos importa aquí, porque después de estas 69 semanas habrá otra semana. Y Daniel dice algo curioso, dice, en esta semana será la semana en que se va a concluir con todo, a tratar con el pecado, a acabar con todo el problema del pecado. Y decimos, bien, eso suena bastante definitivo. Eso suena como estamos llegando al final. Y efectivamente, cuando Jesús aquí dice, cuando veas la abominación desoladora, y añade esa nota, entendemos que igual Cristo lo dijo o lo dijo ya directamente los evangelistas, el que lea, entienda. O sea, para tú que estás leyendo, si no sabes de qué estamos hablando, vuelve atrás a Daniel y lee Daniel para entender lo que estamos diciendo aquí. En esta última semana, en medio de la semana, Daniel dice que habrá una abominación que traerá desolación. Ahora, es curioso porque Cristo está haciendo referencia al profeta Daniel, pero entre Daniel y Cristo ocurrió algo muy interesante. Un líder político decidió subyugar al pueblo judío en Jerusalén. Estamos hablando de los años 160 antes de Cristo. Entonces, estamos entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Para muchos, y yo me incluyo en eso, pues un poco de un vacío, porque yo he estudiado mucho la historia bíblica y siempre he saltado los 450 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Pero entró en el templo e hizo lo impensable. Entró en el lugar santo de los judíos y sobre el altar del templo ofreció un cerdo. Ofreció un cerdo, un animal inmundo. Y lo que es más, tomó del cerdo, hizo una bebida y obligó a todos los sacerdotes a beber esta bebida. No podemos pensar en una cosa más denigrante para un judío que eso. ¿Eso es una abominación que trae desolación? Desde luego los judíos lo vieron así claramente. Ellos entendieron que lo que había profetizado Daniel se había cumplido cuando Antíoco, Epifanías, entró en el templo y ofreció un cerdo. Pero de repente aquí está Jesús, años después. Por cierto, los macabeos ya habían luchado en contra de estos ejércitos y habían liberado y habían vuelto a dedicar el templo y luego vino Herodes y volvió a construir el templo y donde estaba Jesús y sus discípulos contemplando ya era antigua historia lo que había hecho Antíoco. Pero Jesús toma aquello y dice, no, Antíoco no era el cumplimiento de Daniel. Hablé la semana pasada de que a veces la profecía tiene doble cumplimiento, un primer cumplimiento, pero que no es un cumplimiento completo, y luego después viene otro cumplimiento. Jerusalén sería destruido, sí. En el año 70 vinieron los romanos y destruyeron a Jerusalén, y efectivamente no quedó piedra sobre piedra, pero Jesús estaba hablando mucho más allá de la invasión de los romanos en el año 70, está hablando de realmente será anticristo en el fin de los tiempos. Entonces, Cristo dice, cuidado, lo que dijo Daniel de la abominación que trae desolación no se ha cumplido todavía, pero se va a cumplir. Entonces, cuando veas a alguien en el templo haciendo esta abominación que trae desolación, entiende lo que está pasando. ¿Qué está diciendo Jesús? Es la primera señal de su manifestación.
la señal, lo que viene, que es un evento que ocurre y que se contempla, que dice, mira, lo que viene detrás va a ser Cristo. Cristo se manifestará. Entonces, cuando veas esa abominación desoladora y cuando vamos leyendo en el Nuevo Testamento, encontramos que Apocalipsis lo describe perfectamente. Un día anticristo entrará en el templo de los judíos. Me dice, espera un momento, David, los judíos no tienen un templo. Y es verdad, hoy por hoy los judíos no tienen un templo, pero os prometo, lo tienen todo preparado ellos. Están completamente preparados, están esperando el momento histórico correcto y habrá un templo judío en un abrir y cerrar de los ojos. Y bíblicamente entiendo lo que va a pasar. Anticristo aparecerá, pero cuidado, Anticristo no aparece con un traje rojo y con cuernos y un... No, 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 no. Anticristo aparece como el gran pacificador del mundo y va a lograr la paz en un sitio del mundo en que jamás se ha logrado la paz. Porque desde siglos ha habido un enfrentamiento contra el judío y si los queremos llamar palestinos o árabes o el nombre que queramos ponerles, pero hay conflicto abierto y muchos han intentado poner paz y muchos han fracasado. Pero habrá una persona que viene, que va a lograr la paz y parte de esta paz estoy seguro que va a ser la reconstrucción del templo judío. Y puede ser que en nuestras vidas, de repente un día nos despertemos a la noticia de que ha logrado tal y tal la paz en Jerusalén y empieza ya la construcción del templo. Cuidado, eso no significa que el fin ha llegado ni que hemos perdido a Cristo. Eso significa que todo está cayendo en su lugar para que Dios cumpla lo que había profetizado que iba a pasar. El caso es que cuando entra Anticristo en ese templo y él hace una abominación desoladora, Apocalipsis dice, no ofrecerá un cerdo, sino que se presentará a sí mismo como Dios en ese templo. Esa es la gran abominación desoladora. En ese momento, cuando veas esta señal, ¿qué tienes que hacer? Huir. Interesante, Dios jamás nos llamó a huir, pero aquí Dios dice, hay que huir. ¿Por qué? Porque habrá un tiempo corto, pero intenso, de persecución contra los que quieren seguir al Señor. Satanás sabe mejor que nunca que su tiempo será cortísimo y por lo tanto va a hacer todo lo que pueda hacer. Ahora, en esa parte del pasaje, lo interesante es que Cristo habla en términos que son muy, muy específicos en cuanto a los judíos. Habéis notado que dice, orad para que no sea en el día de reposo, o en invierno, y luego dice en el día de reposo. Yo entiendo que todo este pasaje tiene un enfoque en el pueblo judío. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué enfoca en el pueblo judío? Bueno, de hecho, si vamos a Apocalipsis, vamos a ver exactamente lo mismo. En Apocalipsis, el énfasis de este tiempo, ¿cuál es? Los 144.000 sellados y llamados por Dios. ¿Quiénes son? 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Benjamín, 12.000 de la tribu de Judá, 12.000... Si leemos Apocalipsis, si leemos tal como se ha escrito, entendemos que son judíos. Ellos van a ir por todo el mundo. Ahora, ¿serán los únicos salvos? No. Serán los primeros, son primicias, nos dice. ¿Pero por qué no habla de la iglesia? ¿Por qué no habla de la iglesia, de levantarse e ir por el mundo a evangelizar? Y la respuesta es en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses y en primera de los Corintios, vemos que la venida de Cristo va a ser una venida en el aire y luego después leemos más adelante de una venida a la tierra. Y nosotros entendemos que viene un momento en que Cristo volverá para los suyos.
Lo llamamos el rapto o el arrebatamiento. No sé, la palabra arrebatamiento, aunque sea más larga y más difícil, no sé, me suena un poco mejor que rapto. Pero ese pensamiento de que Cristo viene para tomar a los suyos, para llevarnos, para estar con Él en el cielo. Ahora, si entendemos eso de Tesalonicenses y de Corintios, explica por qué en Apocalipsis el enfoque es en el pueblo judío. De hecho, Dios no se ha olvidado de su pueblo. En Romanos nos dice, si bien es verdad que ha injertado en el árbol a los que no eran un pueblo antes, Dios no ha terminado y un día volverá a injertar a su pueblo. O sea, Dios no ha terminado con Israel. Y entendedme, por favor, no estoy hablando de Israel, la nación que nosotros vemos hoy en día, aunque en un sentido es Israel, pero no estamos hablando de Israel políticamente, estamos hablando de Israel en el sentido espiritual. Dios un día traerá a su pueblo a poder reconocerlo otra vez. Nos dice Zacarías que van a reconocer al que han perforado, esa referencia a la crucifixión de Jesús. Y en un día Israel volcará, o sea, volverá al Señor y se volcará al Señor y Dios sellará a 144.000 testigos y van a ir por todo el mundo para compartir el Evangelio. Y en Apocalipsis, justo después de presentarnos los 144.000, vemos una multitud tan grande que no se puede nombrar. ¿Y por qué? ¿Quiénes son? Son los que han venido al Señor de toda la tierra gracias al testigo. Entonces, cuando dice, cuando veáis esto, huid. Por favor, no debemos entender que esto es huir y estar escondidos en una cueva con temor, sino huir para ir por todo el mundo y compartir el mensaje del Cristo crucificado que transforma vidas. Ahora, todo esto nos lleva a una visión de lo que está haciendo el Señor. ¿Cuál es la señal de la manifestación de Cristo? ¿Cómo sabemos que Cristo se va a manifestar como el gran rey? Cuando veas a Anticristo presentarse como Dios, ese es el momento que ya tienes la señal definitiva de que Cristo no falta mucho y Cristo se presentará como el rey del mundo. Así que estamos viendo la gran tribulación, lo que vemos en el versículo 21 habla de la tribulación de estos días, lo que vemos en el Antiguo Testamento, tanto en Daniel 12 como en Jeremías 30, Sofonías 1, esa gran tribulación que viene sobre la tierra. Y Dios anima a huir, pero cuidado, Dios está protegiendo. Una de las imágenes en Apocalipsis es el dragón que quiere ahí atacar a la mujer y Dios le da a la mujer alas de águila para sacarla de allí, para llevarla al desierto y para frustrar el plan de Satanás, que sería matar a todos los que nombran el nombre de Cristo. Y por lo tanto nos dice que el dragón, viendo que no puede con la mujer, empieza a buscar a sus descendientes. Yo entiendo ahí que puesto que los 144 están sellados por Dios, empieza a atacar a todos los que creen el mensaje que predican los 144.000. Por lo tanto, aquí tenemos esta imagen de esa gran tribulación y terminamos esta parte del pasaje con la gran misericordia de Dios, que dice, son pocos días. El Señor ha traído esto en pocos días. Es interesante, proféticamente vemos este tiempo de los 3 años y medio o tiempos y medio tiempo, que son 3 y medio otra vez, o los 1180 días, que lo vemos repetidas veces en las profecías. Pero dice, son días muy contados, porque Dios está también cuidando a los suyos. Así que tenemos en este pasaje una primera señal. Ahora, quiero aclarar esto, que todo el mundo lo entienda bien. Yo no pienso ver esa señal, no desde la tierra. Ahora, puede que el mes que viene me despierte la noticia de que efectivamente los judíos están construyendo su templo,
esto puede ocurrir, pero esa no es la señal. Yo entiendo que yo no voy a ver esta señal porque yo entiendo que antes de que ocurra eso, el Señor aparecerá en las nubes y yo voy a subir a estar con Él. Qué consuelo y confianza saber que esta tribulación no es mía. Yo tengo mi propia tribulación. Yo tengo lo que el Señor permite y ordena en mi vida en estos momentos, pero yo no tendré que pasar por aquella tribulación. Pero qué bonito es que para los que sí que van a pasar, habrá gracia para ellos. Y eso es una verdad bíblica, que Dios siempre da gracia. Su gracia es suficiente para toda situación en que nos encontramos. Jamás permitirá el Señor que pasemos por una situación que no nos dé también la gracia para poder aguantar y seguir fiel al Señor. Bueno, el pasaje continúa y hay otra señal. Hay falsas señales. Encontramos en el versículo 23 que el Señor vuelve a advertir. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y aquí viene, y harán grandes señales y prodigios. Ese pensamiento es muy importante que lo tengamos en mente. No todas las señales deberían llevarnos a creer y seguir. Hay falsas señales, falsos prodigios. Por lo tanto, esas grandes señales y prodigios tienen un propósito: para engañar al pueblo de Dios, para desviar la atención. Y realmente ese pensamiento de mira, ahí está, tienes que ir ahí. Lo que están haciendo es intentando distraer al cristiano de su propósito en este mundo. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Escuchar todas las últimas predicaciones y las teorías y lo que se dice sobre este tema o sobre otro tema? No, ese no es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Bueno, yo lo voy a poner muy sencillo. Nuestro propósito es emocionarnos con el mensaje que el Señor nos ha dado, conocer al Señor por medio de su palabra y luego dar a conocer al Señor al mundo entero. Y eso es lo que hemos visto en el pasaje. Si recordamos, la semana pasada nos habló de que en medio de esos dolores, ¿qué está pasando? Deberíamos notar la perseverancia de los santos, que los que pertenecen a Dios siguen fieles al Señor. ¿Y qué hacen? Y el Evangelio será predicado en todo el mundo. Ese es nuestro llamamiento. Pensarlo. Un día, si hemos puesto nuestra fe en Cristo como Salvador, nosotros vamos a estar en el cielo y no vamos a estar evangelizando en el cielo. ¿Sabéis por qué? Es como intentar ir a la peña madrilista para animar a la gente, animar a Madrid. Es que en la peña madrilista están ya todos los que animan a Madrid. No hace falta animar más, ¿vale? En un día en el cielo estaremos rodeados del pueblo redimido por Dios. Por lo tanto, ahora, hoy es nuestra oportunidad para compartir el Evangelio. Pasaremos la eternidad gloriándonos en el Evangelio, pero hoy es el día que podemos compartir el Evangelio. Y a veces se nos va pasando día tras día tras día y no abrimos nuestra boca, no compartimos con personas, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo pensamos hacerlo? Por lo tanto, estos vienen con señales, con milagros, con prodigios para distraer al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no puede distraerse. Y como termina el pasaje me encanta porque dice, tampoco te crees que vas a perder esa manifestación del Hijo de Dios. O sea, ya está aquí, está en tal sitio. Hoy tenemos que ir a escuchar a este. No, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, tú vas a saber que ha venido. Y pone dos ejemplos. El primer ejemplo es del relámpago. ¿Habéis ignorado alguna vez un relámpago de estos fuertes? El tipo de que hace que las ventanas tiemblen.
sabéis lo que os digo, ¿no? Un momento que hace ¡boom! Y es que nadie dice, ¿cómo? ¿Qué relámpago? ¿Qué? No, es que todo el mundo sabe que está ahí. Y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, será como un relámpago que va desde este a este. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo siente. Es imposible de perder. Y luego pone otro ejemplo que quizás es menos agradable. En nuestra traducción es interesante, habla de águilas, que para nosotros el águila tiene ya mejor reputación, ¿no? Pero quizás mejor para nuestro vocabulario, en vez de hablar de águilas, sería hablar de buitres. ¿Habéis estado alguna vez en carretera y de repente ves un montón de buitres dando vueltas? ¿Y qué sabes? Hay algo allí que está llamando la atención a los pájaros del cielo. Y dice, no lo van a perder. Los buitres saben, y no sé cómo, ni quiero entrar en ese tema, pero cuando hay un cuerpo muerto, ahí están los buitres. Y dice, va a pasar exactamente lo mismo. Será algo que es imposible de perder cuando venga el Hijo del Hombre. No lo vais a perder. Así que cuidado, no sigáis detrás de los que os están intentando desviar la atención. Pero tenemos una señal más. Y eso realmente corresponde a lo que habían preguntado los discípulos. Habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida? Y realmente ha hablado de la abominación desoladora que ocurrirá 3 años y medio antes de la venida de Cristo. Así que es una señal perfecta de que efectivamente Dios cumplirá su promesa y el Hijo de Dios se manifestará en gloria. Pero ahora nos queda esa señal sobre el fin del siglo. ¿Qué señal habrá? Que efectivamente habrá un fin y un juicio en cuanto a lo que ha ocurrido. La respuesta es una señal definitiva que encontramos en el versículo 29. Leemos así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, mi primera lectura digo, ahí está la señal. Cuando de repente ves el sol, que no brilla igual, la luna y las estrellas todas afectadas, esa es la señal. Pero el texto no lo llama la señal. El texto continúa y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora, otros, o sea, por supuesto, lees comentarios y lo que han dicho los que miran este pasaje, y curiosamente ha habido una discusión muy larga sobre esa señal que aparecerá en el cielo. Y algunos empiezan a hablar de Constantino. ¿Recordáis a Constantino? Que Constantino supuestamente en una batalla miró hacia arriba y vio una cruz y una espada, que en griego parecía la letra X y la R, que es son las primeras 2 letras del nombre Cristo, y de hecho en Roma ese símbolo se mantiene hasta el día de hoy en las velas. Si ves una vela que tiene una X y tiene como una P que lo atraviesa, eso es lo que vio supuestamente Constantino ese día en la batalla, y escuchó las palabras del cielo diciendo, en esta señal conquistarás, y efectivamente ganó la batalla, y por lo tanto él se convirtió al cristianismo, y por lo tanto ya la Iglesia católica, que significa universal, se convirtió en la Iglesia católica romana, porque en ese momento fue adoptada por Roma. Y muchos, bueno, leen eso, pues habrá una señal, pues a ver, una señal como lo que vio Constantino. Un momento, no. Lo que el texto dice es que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y lo que quiero decir es que la venida de Cristo es la señal. Es la señal para la venida de Cristo, no es la señal para el fin del tiempo, del siglo. ¿Cómo sabemos que habrá un fin del siglo? Y la respuesta es, cuando veas a Cristo venir, sabrás que efectivamente el fin viene. No viene enseguida, pero viene.
Viene detrás. Apocalipsis ya nos permite entender eso, lo que es esto. Pero realmente ese momento de la aparición de Cristo, es algo que leemos, por ejemplo, en Apocalipsis y debe conmovernos. Porque Anticristo se había presentado, lo vemos en el primer sello, Anticristo se presenta en un caballo blanco y viene conquistando. Pero Cristo aparece en un caballo blanco y de repente empezamos a notar que lo primero era una imitación pues muy barata de la verdad. Cristo viene y nos muestra ese glorioso. Recuerdo hace años uno me dijo, dice, David, Jesús se equivocó. Bueno, era una persona que solía hablar mucho así. Sus palabras eran muchas veces provocadoras, pero me dijo, Cristo se equivocó. Porque vino como un bebé en Belén, creció en la casa humilde de un carpintero y vivió con 12 hombres que no era nadie. Jesús se equivocó, tendría que haber venido con ojos de láser y cualquiera que no creía en él, ¡puf!, lo fulminaba en el momento. Bueno, yo lo único que puedo decir es que me alegro que Jesús no viniera así, porque yo tengo la sensación de que tendría que haber fulminado al mundo entero. Pero yo le dije ese día, digo, te equivocas, porque Cristo sí que vendrá tal como lo describes tú, pero ha venido una primera vez en humildad para abrir la puerta, pero te prometo que la segunda vez volverá. Nos dice Apocalipsis no que tiene láser en los ojos, sino que tiene una espada que procede de su boca y no habrá quien haga frente ante ese Rey glorioso. Por lo tanto, aquí tenemos una señal. Cuando veas la señal que es el Hijo del Hombre que viene, entonces sabrás que efectivamente detrás viene el fin. La reacción de los enemigos de Dios, curiosamente, será sencillamente lamentación. Interesante, no es arrepentimiento, no es cambiar de postura, sino lamentar porque efectivamente ven que todo está perdido. Han seguido a Satanás en sus propósitos y ha llegado realmente al que pondrá fin a todo esto. Y el versículo 31 nos dice que luego enviará a sus ángeles que van a juntar de las 4 esquinas de la tierra a todos los suyos. Ahora, yo no quiero hablar más de esto en esta mañana, porque esto lo vemos después en el capítulo 25, y entonces hablaremos más de lo que dice Cristo sobre esto en el capítulo 25. Pero de momento quiero quedarnos con esas 3 señales que hemos visto. Y quiero hacer unas observaciones sobre estas 3 señales. Primeramente, yo creo que dije algo parecido la semana pasada, pero merece la pena volver a a enfatizar este punto. Primeramente, hermanos, mucho cuidado que no nos dejemos engañar por los que nos quisieran distraer y llevar en otra dirección. Hay falsos cristos, hay falsos maestros, hay falsos profetas e incluso, según estoy leyendo el texto, podrían incluso hacer milagros y van a hacer más conforme vamos avanzando hacia el último día. Por lo tanto, nunca, nunca sigas a una persona sencillamente porque ha hecho un milagro. Más bien, debemos estar en la palabra y solo si lo que predican y enseñan está de acuerdo con la palabra, debemos escucharlos. Y mucho cuidado con el tema de milagros y señales y todo lo que nos quieren vender. Cuidado cuando hay multitudes y la gente está con un nivel de emoción tan alta que nadie está parando de decir, pero ¿has escuchado lo que ha dicho? Hay que escuchar y escudriñar bien lo que ha dicho. Esto va a ser más y más y más conforme avanzamos hacia el final. Número 2, cuidado de no desviarnos de nuestra misión. Lo dije hoy. Nuestro propósito es anunciar el mensaje del Evangelio.
Nuestra misión es creer el mensaje del Evangelio y comprenderlo mejor para poder compartirlo con otros. Si estás aquí y no has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, estás en un buen sitio, sí, eso está bien, estar aquí, pero estar aquí no salva a nadie. Pero lo importante es entender ese mensaje del Evangelio, vivirlo, aceptarlo y luego compartirlo. Ese es el propósito de nuestra vida. Y tenemos que estar haciendo eso. No nos dejemos desviar tras temas que igual son buenos en algunos casos, pero es que no nos están haciendo o permitiendo cumplir con nuestra misión. Y finalmente, ese pensamiento de saber que viene Cristo. Bueno, al final creo que lo he puesto primero, ¿no? ¿O no? El segundo punto. Yo lo tenía fuera de orden. Ese pensamiento de que sabemos que es seguro la venida de nuestro Señor y detrás de su venida viene el juicio. Esto es seguro. Por lo tanto, vivamos hoy de una manera coherente para que cuando venga este día podemos dar cuentas. He hablado hoy del arrebatamiento de la iglesia. Si estás pensando en todo lo que he dicho, notarás que para la venida de Cristo, digamos que hay cosas que tienen que ocurrir primero. O sea, si me preguntas, ¿podría venir Cristo en el caballo blanco con la espada que procede de su boca? ¿Podría venir hoy mismo así? Te contesto no. Bíblicamente, no. Porque antes de eso, Anticristo se manifestará, habrá esa abominación desoladora, habrá esa gran tribulación de 3 años y medio, y entonces vendrá Cristo. Pero cuidado, ¿podría volver Cristo hoy mismo? Y te contesto, sí. Y lo que es más, espero que sí. Yo estaría encantado escuchar esa trompeta y saber, Cristo ha venido para buscarme. Eso podría pasar en cualquier momento y tenemos que estar preparados. Preparados primeramente porque hemos puesto nuestra fe en el Evangelio, en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, y preparados porque estamos al día viviendo para el Señor sin pecar, sin buscar seguir en el pecado, sin justificar el pecado, sino arrepentidos y buscando crecer en el Señor. Esta es nuestra misión que el Señor nos da y tenemos que hacerlo porque esa misión podría acabar hoy mismo, o mañana, o la semana que viene, o el mes que viene. No sabemos, pero el Señor nos ha llamado para ser fieles. Padre, no nos es fácil vivir así, porque hay miles de cosas que nos distraen. Esa distracción es más cómoda para nosotros. Pero ayúdanos, porque queremos cumplir nuestra misión, queremos conocerte mejor y darte a conocer entre nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas que vemos en la calle, vecinos y ante todo el mundo. Deseamos la venida de Cristo, de estar en tu presencia, pero queremos aprovechar este momento para cumplir la misión que tú nos has dado. Danos fuerza, Señor, para cumplir esa misión. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno que habla de la venida de Cristo, de esta venida en las nubes que he comentado